Bueno, la clase de hoy es un poco lo que vamos a estar... ¿Se escucha bien? Denme en todo caso, díganme si se escucha bien y si se ve bien. ¿Lo escuchan? Sí, se ve y se escucha, profe. Bueno, ok. Bueno, igual insisto, esta va a quedar grabada para que en todo caso también la puedan ir repasando, pero son conceptos muy básicos, pero no porque sean básicos dejan de ser importantes. Y en la cuestión del diseño, justamente una de las cuestiones que nosotros tenemos que ver son los elementos primarios de una composición. Ustedes van a ver que acá hay algún par de conceptos que están tomados, si se quiere, más desde el punto de vista de la cuestión artística, en lo que es el punto, la línea y el plano, en lo que es, si se quiere, la bidimensión que plantean por ahí algunos autores que trabajan con esto, como es el caso de Kandinsky, pero a nosotros también nos interesa poder pasar del plano justamente a la volumetría, porque si bien en la carrera de ustedes van a trabajar diseños que tienen que ver con las dos dimensiones, muchos de ellos prácticamente son diseños en la gráfica, también nosotros queremos que ustedes experimentan y trabajen la cuestión del volumen. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es repasando cuáles son los elementos primarios de la composición a nivel, digamos, de geometría. Entonces, vamos a estar repasando lo que es el punto, la línea, el plano y el volumen. Entonces, la línea, por decirlo de alguna manera, va a estar representada va a generar una única dimensión que está dada por su direccionalidad. El plano va a tener dos dimensiones y el volumen tres dimensiones. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, el punto en realidad señala básicamente, no tiene dimensiones, es decir, porque yo les puedo mostrar un punto, pero yo no sé en qué escala está tomado ese punto. Ese punto puede ser a lo mejor el acercamiento de un punto que alguien dibujó con una virome, o en realidad puede ser una foto que uno sacó del universo, el que sacó el Hubble, algún satélite del universo, saca una foto del universo y muestra un punto celeste en un fondo totalmente oscuro, y luego cuando nos acercamos nos damos cuenta que ese punto en realidad era una foto de la Tierra. Entonces, desde el punto de vista dimensional, excepto que ese punto esté en una situación de dimensiones y de escala, nosotros no vamos a saber realmente cuánto mide el punto. Tampoco nos interesa, porque en realidad el punto es, si se quiere, una cuestión conceptual. Sirve justamente para poder relacionarlo en una situación puntual, como vamos a ver acá. Por ejemplo, un punto nos puede dar idea de dónde empieza y dónde termina una línea. Un punto nos da una idea y nos marca, o nosotros podemos enfatizar lo que es el encuentro de una línea con otra línea, asumiendo que estas dos líneas están en un mismo plano, son coplanares, es decir, están en un mismo plano y de hecho esas dos líneas se intersectan. También el punto puede justamente ya en un plano como este que se ve acá, estar mostrándonos alguna situación dentro de este plano, como en este caso es el encuentro de las diagonales de este plano. No están dibujadas, pero nos marca justamente una centralidad. Y también el punto nos sirve para marcar, por ejemplo, los vértices, o en esta situación, como si fuese el cuadrante de un reloj, el punto central es el lugar justamente donde ubicamos el rotor de lo que eventualmente puede ser un reloj, y esos elementos que están ahí dibujados pueden ser las horas de ese reloj, en fin. El punto básicamente lo que hace entonces es señalar una posición en el espacio. Fíjense que es estático. Como no tiene justamente direccionalidad, como no tiene dimensionalidad, generalmente cuando nosotros vemos un punto vemos una situación estática, centralizada y no direccional. Y sirve justamente para marcar situaciones. Lo que también sí pasa es que organiza los elementos que rodean a ese punto. Por ejemplo, no es lo mismo un punto con sus elementos concéntricos como vemos en esta figura, donde el punto está en el centro de la imagen,
a esta situación donde el punto está desplazado y los elementos concéntricos también están desplazados. Entonces, desde el punto de vista visual, la primera imagen donde el punto está centralizado nos da idea de equilibrio, y esta imagen de acá abajo donde el punto no está en el centro, cuando comenzamos a trabajar ya sea una unión por líneas o los elementos concéntricos, vemos que esa imagen comienza justamente a tener una tensión. Y esa tensión está dada por justamente dónde ubicamos el punto y cómo relacionamos ese punto con, en este caso, las otras líneas. Entonces, volvamos al punto que me olvidé una cosa. Entonces, perdón, acá, la línea. La línea, en realidad, la vamos a estar interpretando como una sucesión de puntos. Tenemos un punto que se une con otro punto, con otro punto, con otro, y terminan constituyendo justamente una línea. O es una sucesión de puntos, o es el trazo que nosotros generamos entre un punto y otro. Ese trazo, en este caso, porque estamos dibujando, pero en el espacio, si yo tengo una caña dispuesta en el espacio y la quiero dibujar, esa caña empieza en un determinado punto del espacio y termina en otro determinado punto del espacio. Que si yo, ya van a ver cuando avancemos en las 3 dimensiones, yo puedo estar justamente dibujando y dándole una ubicación exacta a esa caña, no importa la ubicación que esa caña tenga en el espacio. Entonces, una línea se puede interpretar como una sucesión de puntos, tiene longitud, es decir, una línea yo la puedo medir, obviamente también depende de la escala en la que yo dibuje, yo puedo decir que esa línea tiene 1 metro, 5 metros, 200 metros. Lo que me ayuda a su vez la línea es a definir una trayectoria, es decir, yo puedo desde un punto, digo, bueno, me voy a ir hacia el este, entonces defino esta línea que va hacia el este, la marco con un punto e incluso después quisiera, para no errarle y para que ser claro, digamos, en la representación de esa línea, podría estar marcando acá una letra E para definir que esa línea me da la dirección del este, como justamente es esa línea que es en una brújula, por ejemplo, es un elemento plano de carácter lineal que nos está marcando el norte cada vez que nos movemos. Entonces, expresa movimiento, dirección y tensión visual, porque depende cómo esté justamente esa línea, nos va a generar una situación de equilibrio dentro del plano, nos va a generar una situación de desequilibrio. Y tiene además propósitos como para unir, asociar algunos elementos, es decir, si yo a estos dos elementos no les dibujo la línea y no les dibujo esas flechas que tienen la línea, no entiendo si están relacionados o no. Ahora, si yo le dibujo esta línea, perdón, y en su punto unas flechas, esto quiere decir que acá hay una relación bidireccional. El círculo se relaciona con el rectángulo tanto como el rectángulo al círculo. En este caso, lo que yo voy a estar indicando con esta línea, y esta en el centro, de que hay un equilibrio dentro de lo que es el círculo y el cuadrado. En este caso, esta línea lo que hace es marcar como un diagrama. ¿Se acuerdan cuando dejábamos los circulitos? Matemática, aritmética, digamos, marcábamos algunos elementos y lo poníamos dentro de un diagrama. Y decíamos que ese diagrama, esa situación de conjunto, adentro de ellos teníamos, como en este caso, un círculo, un cuadrado y un rectángulo. Entonces también sirve también para articular superficies en los planos. Si están intersectadas nos van generando lo que después vamos a ver como textura, es decir, las líneas nos permiten justamente adentrarnos a la bidimensionalidad, a la primera dimensión, es decir, a la direccionalidad. Luego tenemos el plano, y al plano también lo podemos ver como una sucesión de líneas, es decir, si esta es la línea que arranca desde una sucesión de puntos, puesta, digamos, en vertical, si yo voy juntando muchas líneas una al lado de la otra, finalmente lo que me voy constituyendo es un plano. Es como si yo agarrara la línea, la agarrase de ese lugar y la estirase para un lado o para el otro, y en el sentido contrario de la direccionalidad que tiene la línea. Fíjense,
esta línea tiene una direccionalidad hacia arriba y hacia abajo. Yo para constituir el plano lo que tengo que hacer es estirarla en el sentido perpendicular a la direccionalidad de la línea. Si la estiro en sentido perpendicular, como acá, genero justamente un plano que ya tiene dos dimensiones. Es decir, tiene una dimensión en el alto y en el largo. Yo a un plano lo puedo definir por su altura y por su largo. Y en este caso, que después lo vamos a ver, esta es una imagen de un cuadro de Kandinsky. Vamos a ver un pequeño videíto de él que es muy divertido. Él fue docente también de la Bauhaus, ¿se acuerdan que lo hablamos? Y él de hecho justamente le asignó al punto y a la línea y al plano y su estudio en función de eso un carácter muy importante, tanto para su obra como para todas las obras estéticas. Entonces, como para hacer un resumen, vamos a poner este pequeño videíto. Hola, mi nombre es Vasily Kandinsky, artista de origen ruso. Soy el precursor de la abstracción en la pintura y acá donde me ven, fui profesor en la prestigiosa Bauhaus y he teorizado ampliamente sobre la imagen. Me ha apasionado indagar sobre el poder del punto, la línea y el plano. Es por ello que baso mis composiciones en estos magistrales elementos plásticos. Bueno, ahora repasaremos punto, línea y plano. Comencemos con el punto. El punto. Este singular elemento primario es la unidad mínima de la imagen. Es el único que es conceptualmente adimensional, es decir, que carece de longitud, área, volumen, anchura, por lo que es considerado estático, central y sin dirección alguna. El punto señala una posición en el espacio. El punto se puede detectar en ambos extremos de la línea, intersección de líneas, aristas bidimensionales y tridimensionales, centro geométrico de un plano. La línea es el segundo elemento primario de la imagen. Conceptualmente, a diferencia del punto, la línea es unidimensional, puesto que solo posee longitud, además de dirección y posición. Podemos clasificar las líneas de las siguientes maneras, según su forma: línea recta, línea curva, línea quebrada o poligonal, línea mixta, línea horizontal, línea vertical, línea inclinada o diagonal, según la relación que guardan entre sí, líneas paralelas, líneas perpendiculares, líneas oblicuas, líneas convergentes, líneas divergentes. La línea sirve para unir o asociar, soportar, rodear, cortar otros elementos visuales, articular las superficies de los planos. El plano. Así como la línea se describe como el recorrido de un punto, un plano puede ser definido como el trayecto que recorre una línea en la dirección diferente a la que intrínsecamente posee. El plano es el tercer elemento primario de la imagen, se caracteriza por ser bidimensional, posee longitud y anchura, pero no profundidad, es decir, no tiene volumen. El plano posee forma, superficie, orientación y posición. Una de las principales funciones del plano es crear volumen. Esto se logra uniendo varios planos en distintas direcciones. Por ejemplo, el volumen. El volumen se genera cuando un plano se prolonga en una dirección diferente a la que intrínsecamente posee. Conceptualmente, el volumen es tridimensional. Tiene longitud, anchura y profundidad. Además, se caracteriza por presentar forma y espacio, superficie, orientación y posición. Un volumen se caracteriza por su forma, que es la apariencia externa reconocible y que se genera mediante la interrelación de los planos y de los contornos que definen los límites espaciales. Bueno, espero que les haya gustado el videito. Me pareció gracioso cuando lo vi, cuando uno va buscando antecedentes, pero la verdad que creo que tiene un poder de síntesis bastante importante. Lo que decíamos entonces es que hay una cuestión muy importante en esto de determinar la geometría con el diseño y que tiene que dar justamente aceptación del volumen, como lo decía ahí el videito, como una sucesión de planos,
Ahora ese volumen o esa forma que va a adquirir el volumen en función de cómo disponga yo esa sucesión de planos que van girando, se van tocando por las aristas, se van intersectando, etc., me va a ir dando resultados diferentes en términos volumétricos, ¿eh? Entonces simplemente estos son algunos ejemplos. Algo de este trabajo ustedes van a ver justamente en morfología, cuando comiencen justamente a partir de la figura, comenzar a ver las cuestiones de figura y fondo, y cómo esa figura bidimensional se va levantando y va ganando, digamos, en volumen. Y para nosotros, digamos, en todo lo que es la cuestión del diseño, es muy importante ir jugando y teniendo en cuenta que esas situaciones son posibles. Ahora, desde el punto de vista del diseño, por ejemplo, las cuestiones de punto, línea y plano nos sirven para definir tanto una imagen bidimensional, como en este caso puede ser el logo de Volkswagen que ven a la derecha, y con el mismo recurso técnico que es el dibujo, a partir de lo que es una cuestión de perspectiva, como en este caso, o de dibujo axonométrico, que ustedes lo van a ir viendo en las otras materias donde laburan la cuestión del dibujo, ustedes pueden ver justamente cómo el punto y la línea y el plano, asociado en la tridimensionalidad con, en este caso, la perspectiva, con algunos juegos de figura y fondo y color, nos dan la posibilidad justamente en el diseño gráfico de tener esta situación de la bidimensionalidad y de la tridimensionalidad. ¿Qué pasa con la geometría y el diseño en el diseño de objetos? Entonces, por ejemplo, este objeto lámpara, está constituido justamente a partir de la concepción del plano. Fíjense que es una figura, es un objeto prácticamente laminar. Esto puede estar hecho justamente a partir de materiales como el plástico, como la fibra de vidrio, es decir, requieren un moldeo. La figura, en este caso el material se adapta a un molde, o a veces directamente se construye con una figura determinada, con resinas, etcétera, que cuando se secan se rigidizan y permiten a lo mejor esta situación. Este es un diseño donde claramente cuáles son los recursos que nosotros vamos a estar utilizando de los que vimos de línea, punto y plano. Y básicamente acá tenemos un diseño que toma el punto, en este caso, como una esfera, y todo lo que es la cuestión de la línea. Esa línea comienza a tener un sentido en este diseño, dando cuenta de todo lo que es la parte estructural que sostendría en este caso el mueble, el asiento que de alguna manera este diseñador propone. Y en el caso de esta silla, lo que nosotros vemos justamente es un diseño que combina el concepto de la línea, que también en este caso esta línea se transforma en un caño, tiene una determinada dimensión, tiene una determinada estructura, tiene la capacidad de soportar algún determinado elemento, como en este caso tiene que ser el soporte de una persona, de un adulto en esa silla y que no se quiebre. Y trabaja además con la situación del plano, que en este punto se transforma ese plano en la búsqueda por un elemento que en este caso es un material que parece ser como de una gabardina reforzada, puede ser también cuero. Esa situación del plano se toma justamente a esas líneas, y en conjunto la línea y el plano nos va dando justamente un elemento compositivo del diseño. Entonces acá quería que ustedes un poco me comenten, si tienen los micrófonos cerrados, ábranlos, porque lo que les quería preguntar acá es, básicamente en función de lo que vivimos viendo, este objeto que se ve acá, ¿a partir de qué elementos conceptuales ustedes creen que está diseñado? ¿Se escucha, chicos? Y línea y punto también. Línea y... ¿En dónde ves la línea? Punto también. Y las líneas son cada una de las... Pero podría ser un plano también. Claro. Sí, para mí a partir del plano.
Sí, básicamente es a partir del plano. Obviamente que la línea, como concepto, sabemos que el plano está generado a partir justamente como si yo agarro la línea y la estiro. Pero en realidad, el elemento principal constitutivo de este diseño es el plano. Obviamente que tiene otros elementos que son puntuales, que es la unión de un plano con el otro plano, que también tiene un elemento de formalización, que en este caso es seguramente un punto de soldadura. Pero fíjense, cuando hablamos es un punto de soldadura. Es decir, siempre hay ahí un elemento punto que va a ir adquiriendo distintas acepciones funcionales justamente en relación a lo que el diseñador proponga. En este caso, fíjense en esta situación. Acá, ¿qué es lo que ustedes identifican en este diseño? ¿Cuáles son los elementos básicos que ustedes pueden advertir en el diseño de esta pieza? Hay plano y también hay línea y hay punto también. Y hay puntos, exacto. Lo que me interesaba en esta situación es justamente de que esta idea del punto la veamos justamente en términos de lo que implica el punto en este lugar. Viene a tener una función específica. ¿Se acuerdan cómo el punto puede de alguna manera estar marcándonos la intersección de las líneas? En este caso el punto, a la hora de dibujar el diseño, nos va a estar diciendo que en ese lugar tiene que haber un elemento de diseño que me ayude a conectar una pieza con la otra. Ese punto puede ser una puntada en un hilo, puede ser una pieza de plástico como esta acá que une una cosa con otra, pero el punto en la idea del proceso de diseño comienza a tener un sentido de conexión. Es un elemento conector. En este objeto, ¿dónde creen ustedes que hay mayor énfasis en los elementos conceptuales? ¿En la línea? En la línea, exacto. Si bien es cierto que arriba hay un plano, pero fíjate que ese plano, si ustedes se fijan bien, está realizado por una sucesión de líneas. Y tanto es así que incluso en el diseño se marcan, porque fíjense, las líneas generan las patas, pero a su vez en lo que es la parte de apoyo de la mesa también está constituida por una asociación de líneas donde el diseñador decide justamente dejarlas que se expresen como una sucesión de líneas. Si bien están pegadas una con otras, la idea es justamente donde acá hay un elemento que en este caso es una línea que luego tiene una dimensión, tiene que tener esa dimensión la línea porque tiene que ser factible de soportar un peso, con lo cual en este caso la línea se transforma en una varilla de madera que tiene la capacidad de unirse una con otra, con un conector también. Fíjense que acá está el punto, ese punto es un elemento conector. En el punto donde yo dibujo justamente la intersección de una línea con otra, ese punto se va a transformar en una suerte de posiblemente varilla roscada o elemento que me va a ir atravesando y uniendo cada una de estas maderas para que después yo la ajusto de un lado, la ajusto del otro, le doy cohesión a ese encuentro de líneas, que en este caso van a ser estas maderas, y comienzo a partir justamente de un elemento filar como es la línea, a conformar un objeto de diseño. Entonces, en este diseño... Perdón. Sí. Ahí hay una compañera que está queriendo entrar al meet. A ver, sí, ya sé, no, decile que espere, porque si no tengo que decirle que espere, que después en todo caso va a haber la reunión, que vea la charla después cuando yo la suba. Por eso es importante que lleguen a tiempo, digamos. Yo sé que hay miles de excusas que uno puede tener
pero en este caso, como yo estoy asociando la presentación del Meet con la del Zoom, salgo de pantalla, en fin. Bueno, seguimos entonces con la presentación. Ya termina por otro lado, es cortita. Entonces, ¿qué pasa acá? A estos elementos básicos, esta línea, este punto y este plano, de alguna manera, para el diseño de objetos, tienen que relacionarse con esta idea de volumen. Es decir, el volumen, en este caso, que si bien es cierto, puede ser comprendido como una situación, como una situación seriada de planos, es decir, puede ser eso. En este caso, en el diseño del exprimidor que ya habíamos visto, acá hay elementos de línea que constituyen las patas, pero hay un elemento principal que está determinado claramente por la fuerte presencia de un volumen. Y ese volumen está dado por una esfera que se va justamente reduciendo e intersectando de manera tal de ir conformando esta forma que el diseñador finalmente decide que tenga su objeto. Pero en realidad se trata de una interrelación que generan los volúmenes entre sí. Entonces, para eso, el otro elemento o los elementos que también son importantes en cuanto a las cuestiones compositivas es que vayamos identificando cuáles son justamente esos volúmenes. Y como tales tenemos lo que se llaman los sólidos regulares. ¿Por qué son regulares los sólidos, estos que se muestran acá, que básicamente son el cilindro, el cono, el prisma, la esfera, el cubo y la pirámide? Son regulares porque a partir tienen la posibilidad de ser medidos en cuanto a su superficie y su volumen a partir de la aplicación de una determinada fórmula. Si yo tengo un elemento irregular, para poder sacar su volumen tengo que particionarlo en todas las pequeñas partes regulares que yo tengo de ese elemento irregular y luego hacer una sumatoria de todos los cálculos de los elementos regulares que están dentro de la figura irregular para poder justamente determinar, por ejemplo, cuál es el volumen de esa pieza. ¿Comprenden este concepto? ¿Cuál es la diferencia entre los objetos o los sólidos regulares y los que no son regulares? Los regulares, insisto, pueden estar determinados por una fórmula. Por ejemplo, el cubo, para poder determinar el volumen de un cubo, yo tengo que hacer lado por lado por lado. Es decir, largo por alto por ancho. Yo mido en las aristas, las multiplico y eso me da el volumen que tiene justamente el cubo. Para el paralelepípedo tengo que hacer el lado mayor, que es decir, el lado L por el lado B por el alto. Siempre en volumen estamos multiplicando 3 elementos. O 2 elementos que en este caso en el círculo es, primero saco la superficie que tiene este círculo y después lo multiplico por la altura. Si saco la superficie, que yo tengo una determinada superficie y después es como que elevo esa superficie una determinada altura, multiplico esos términos y me da el volumen de un cilindro. La esfera también tiene su forma de sacar su volumen, que es justamente es 4 dividido 3 por pi por radio al cubo. Es decir, hay una fórmula que me permite sacar qué volumen tengo una esfera. ¿Y por qué sirve esta cuestión de los volúmenes? Es porque si yo estoy diseñando, por ejemplo, no sé, un elemento que está destinado a recibir agua, un florero que tiene forma justamente de esfera, si yo sé más o menos cuánto es el ancho que tiene, el ancho útil con el cual yo voy a estar construyendo esa esfera. Suponete que la hacemos con una suerte de globo y después yo le pongo una fibra de vidrio y cemento y genero justamente como si fuese como así como trabajamos a veces el papel maché con un globo cuando éramos niños, que nos hacían trabajar con el globo y el papel de diario embadurnado con harina y agua. Lo mismo se puede trabajar en ese concepto justamente de un molde que luego es cubierto con algún elemento que
posteriormente se endurece, fragua y nos da soporte. Entonces el volumen, el cálculo del volumen me permite saber cuánta agua yo puedo meter ahí adentro, cuál es el peso que va a tener esa agua y si el material con el que yo estoy haciendo esa pared tiene el suficiente grosor como para soportar justamente el peso que va a tener el agua que voy a tener ahí adentro. Entonces son todos cálculos que yo en algún punto tengo que hacer para ir validando justamente y justificando que la forma que va a tener mi diseño posteriormente, en función de la tecnología que utilice, va a poder, por ejemplo, ser un recipiente o en el caso de un cilindro, si esto, por ejemplo, lo pienso como un banco, de qué material va a tener que ser este cilindro para que soporte el peso de una persona sentada, etcétera, etcétera. Entonces, ya que hablamos, y para ir terminando, de todo lo que son las cuestiones de los volúmenes, van a ver que hay una cuestión que es muy básica en esto, que son los sólidos platónicos. Es decir, Platón, en algún momento, cuando comenzó a pensar y alinear estas cuestiones de la filosofía, los elementos justamente del mundo, cuando ustedes exploren, y esto es parte de la tarea, busquen sólidos platónicos, van a encontrar que cada uno de los sólidos platónicos está asociado a un elemento, tierra, agua, fuego y aire, y que hay un sólido que representa justamente la cuestión del universo. Es decir, cuando los griegos se ponían a pensar, digamos, este tipo de cosas, o a pensar la matemática, o a pensar la filosofía, lo hacían justamente en función de esa cosmogonía que tenían, ese propósito de encontrar el sentido a la vida y a las cosas. Entonces, lo que trabajan los sólidos platónicos es sobre el concepto de que un sólido platónico unido con otro sólido platónico no deja lugares intersticiales en el medio. Es decir, el todo de un elemento puede estar constituido por un montón de sólidos platónicos que se relacionan unos con otros dentro de ese todo de manera perfecta. Es decir, ¿por qué acá no está la esfera como tal? Porque si yo pongo una esfera al lado de otra, al lado de otra, al lado de otra, si bien me va a llenar, por ejemplo, un cuadrado, va a haber un montón de espacio vacío entre una esfera y otra esfera. Estos sólidos tienen la particularidad de asociarse unos con otros y no dejar espacios vacíos. ¿Entienden la diferencia? Por eso no son tampoco infinitos, son estos que están acá. Entonces, parte de la tarea de lo que va a tratar justamente este segundo trabajo práctico es explorar toda esta cuestión de los sólidos platónicos, las posibilidades que tienen de intersección, de generarse unos dentro de otros, como para generar estructuras y búsquedas explorativas con ¿qué recursos? El recurso del punto, la línea y el plano. Por eso, lo que nosotros vamos a empezar a trabajar hoy, justamente con los palillos, con las gomitas, para justamente representar esta idea de conectores, de elementos que unen un punto con otro. También vamos a poder trabajar con hilos, donde el hilo o la cuerda o el piolín también representa una línea, pero a diferencia del palillo, que es un elemento rígido, esta línea es un elemento flexible que nos permite justamente unir distintos puntos. Y después el concepto del plano va a estar dado a lo mejor por el uso de alguna situación laminar, como puede ser el papel, alguna tela, algunos otros elementos bidimensionales que vamos a estar justamente pegando o trabajando con los volúmenes que vamos a estar generando en esta búsqueda de lo que van a ser justamente este trabajo con los palillos. Entonces, en función de estos sólidos platónicos, lo que yo les decía es que vamos a empezar ahora, pueden elegir 2 o 3. Generalmente arrancamos con lo que es básicamente una pirámide. La pirámide es regular, es decir, es una pirámide de base triangular, una pirámide de base triangular cuyos lados son todos iguales, por eso justamente vamos a trabajar con una misma medida de palillos.
el otro volumen es el cubo, y después los otros ya se van complejizando porque es una mezcla, es el rombo, que es la suma de dos pirámides, la estructura romboidal, y después ya vamos a todos los otros dos elementos que son los edros, los decaedros y los dodecaedros, como para justamente ir trabajando. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a cerrar la clase de Zoom para poder grabar este video y que lo vean los chicos y chicas que no pudieron entrar en la clase a tiempo.